En la sabana africana, la naturaleza sigue unas reglas estrictas que no han cambiado en milenios. Los depredadores cazan a sus presas, las madres protegen a sus crías y las especies permanecen dentro de su propio género. Pero a veces, la naturaleza rompe sus propias reglas de formas que dejan sin palabras incluso a los científicos más experimentados. En lo profundo del área de conservación de Ngorongoro, en Tanzania, estaba a punto de desarrollarse una de las historias de amor maternal más extraordinarias jamás documentadas. Esta vasta zona salvaje, hogar de algunas de las criaturas más magníficas de África, se convertiría en el escenario de un acontecimiento tan insólito que los investigadores se negaron inicialmente a creer lo que veían. Se llamaba Nosikitok, una joven leona en la flor de la vida, fuerte y capaz. Pertenecía a una pequeña manada que dominaba las praderas cercanas al borde del cráter, donde abundaban las presas y la vida debería haber sido relativamente tranquila. Pero Nosikitok llevaba consigo una profunda tristeza que los demás leones no podían comprender. Recientemente había perdido a sus cachorros a manos de una manada de hienas durante un brutal ataque nocturno. La pérdida la había devastado. Mientras que otras leonas de su manada seguían adelante, centrándose en la supervivencia y la próxima temporada de apareamiento, Nosikitok vagaba sola por el territorio, con sus instintos maternales aún muy vivos, pero sin ningún lugar al que dirigirlos. A menudo se la encontraba cerca de la guarida donde habían muerto sus cachorros, llamándolos en voz baja, como si esperara que de alguna manera volvieran. Lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento animal y los límites entre especies. Los científicos estiman que solo una vez entre varios millones de interacciones entre animales ocurre algo así, que un depredador adopte a las crías de otra especie depredadora. Las probabilidades de presenciar un evento así son astronómicas, pero aquí, en este remoto rincón de África, la naturaleza estaba a punto de escribir un nuevo capítulo. La historia comienza en una fresca mañana en la que Nosikitok se encontró con algo que cambiaría su vida para siempre. 3 diminutos cachorros de leopardo, de apenas 2 semanas de edad, se acurrucaban juntos bajo una acacia. Su madre había sido asesinada por un leopardo macho durante una disputa territorial. Y ahora estos indefensos bebés se enfrentaban a una muerte segura. En la naturaleza, los cachorros huérfanos rara vez sobreviven más de 1 o 2 días. Cualquier león normal habría visto a estos cachorros como una amenaza a eliminar o más probablemente como una comida fácil. Los leopardos y los leones son enemigos naturales, que compiten por la misma presa y el mismo territorio. Los leopardos adultos suelen perder la vida por los ataques de los leones, y estos matan habitualmente a los cachorros de leopardo cuando los encuentran. Lo que hizo Nosikitok a continuación desafió millones de años de programación evolutiva. Se acercó lentamente a los cachorros que lloraban, con su enorme cuerpo elevándose sobre ellos. Los cachorros, demasiado pequeños para comprender el peligro, la miraron con ojos desesperados, maullando suavemente. Algo en el afligido corazón de Nosikitok reconoció su indefensión, su necesidad de una madre. En ese momento, en lugar de seguir sus instintos depredadores, tomó una decisión que sorprendería a la comunidad científica. Pero adoptar a estos cachorros era solo el principio. Lo que Nosikitok no sabía era que su propia manada pronto descubriría lo que había hecho, y su reacción determinaría si estos cachorros de leopardo vivían o morían. El mayor reto de su vida estaba a punto de comenzar. Nosikitok cogió con delicadeza al primer cachorro de leopardo por el cuello, tal y como las leonas llevan a sus propios cachorros. La diminuta criatura manchada se quedó instintivamente inmóvil, confiando plenamente en este gigantesco depredador. Uno por uno, levantó con cuidado a cada cachorro y emprendió el largo viaje de vuelta a su guarida, escondida entre los afloramientos rocosos a 3 kilómetros de distancia. Los cachorros estaban peligrosamente débiles. Su madre leopardo llevaba muerta casi 24 horas, lo que significaba que no habían mamado en todo ese tiempo. Para los recién nacidos tan pequeños, la deshidratación y el hambre pueden matarlos en 48 horas. Nosikitok parecía percibir su desesperada situación.
moviéndose con rapidez pero con cuidado, deteniéndose cada pocos cientos de metros para descansar y comprobar cómo estaban. Lo que hace que este comportamiento sea tan notable es que Nosikitok nunca había criado cachorros hasta la edad adulta. Su propia camada había muerto cuando solo tenían 3 semanas. Sin embargo, de alguna manera, sus instintos maternales permanecían perfectamente intactos, sabiendo exactamente cómo manejar estas frágiles vidas. Trataba a cada cachorro de leopardo con la misma ternura que habría mostrado a sus propios hijos. El viaje era peligroso. Las hienas patrullaban constantemente estas praderas y no dudarían en matar a cachorros indefensos de cualquier especie. Nosikitok tenía que cruzar 2 llanuras abiertas donde estaría completamente expuesta. Esperó a que las nubes cubrieran el sol de la tarde antes de cruzar, comprendiendo instintivamente que llamar la atención en ese momento podría condenar a sus bebés adoptivos. Si te encantan las historias extraordinarias de la vida real del reino animal, suscríbete a nuestro canal para no perderte nunca estos increíbles documentales. Ahora, continuemos con este extraordinario viaje. Durante uno de los cruces, una manada de cebras la vio y comenzó a dar la alarma. Estos agudos sonidos resonaron en toda la sabana, alertando a todos los depredadores que se encontraban al alcance del oído. Los buitres comenzaron a volar en círculos sobre sus cabezas, atraídos por el alboroto. Tuvo que moverse más rápido a pesar de su agotamiento. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, Nosikitok llegó a su guarida. Era una cueva poco profunda formada por 3 grandes rocas, protegida por 3 lados y con una sola entrada que defender. Colocó cuidadosamente a cada cachorro en su interior, acomodándolos donde sus propios bebés habían dormido alguna vez. Luego se acostó y les permitió mamar. Este momento era crítico. Las leonas solo pueden producir leche si han dado a luz recientemente o si son estimuladas por los cachorros que amamantan. Nosikitok había perdido a su camada solo 10 días antes, lo que significaba que su leche aún no se había secado por completo. Los cachorros de leopardo se aferraron desesperadamente y, milagrosamente, comenzaron a alimentarse. Sus pequeños ronroneos de satisfacción llenaron la guarida. Pero los problemas de Nosikitok estaban lejos de terminar. Ella pertenecía a una manada de 7 leones, que incluía otras 2 hembras adultas y un macho dominante. En solo unas horas descubrirían su secreto. Y los leones no muestran piedad con los leopardos, ni siquiera con los cachorros. Al caer la noche sobre las llanuras africanas, Nosikitok vigilaba la entrada de su guarida, con sus nuevos cachorros durmiendo plácidamente a sus espaldas. Pero a lo lejos podía oír las llamadas familiares de su manada. La estaban buscando y se estaban acercando. La manada la encontró poco después de medianoche. Oldonyo, el enorme león macho que gobernaba su territorio, llegó primero, anunciando su presencia con sus profundos rugidos desde cientos de metros de distancia. Detrás de él venían Nashipai y Selenkai, las 2 leonas experimentadas que habían sido compañeras de Nosikitok durante años. La habían estado buscando desde la puesta del sol, preocupadas por su inusual ausencia durante la caza nocturna. Nosikitok salió de la guarida para saludarlos, colocándose cuidadosamente en la entrada para bloquearles la vista del interior. Frotó su cabeza contra la melena de Oldonyo en el saludo tradicional y luego tocó sus narices con las otras hembras. Todo parecía normal a simple vista, pero los otros leones podían sentir que había algo diferente en ella. Su olor había cambiado sutilmente, con un aroma a leche de lactancia, lo que los confundía, ya que sabían que sus cachorros habían muerto. Oldonyo intentó pasar junto a ella hacia la entrada de la guarida, siguiendo su instinto de inspeccionar cualquier amenaza o recurso potencial en su territorio. Nosikitok le bloqueó el paso,
con un lenguaje corporal firme pero no agresivo. Era un comportamiento muy inusual. Las leonas nunca impiden al macho de la manada ir a donde quiera. El gran macho gruñó en señal de advertencia, afirmando su dominio, pero Nosikitok se mantuvo firme, con una mirada desesperada y decidida en sus ojos. Dentro de la guarida, uno de los cachorros de leopardo comenzó a llorar, y sus maullidos agudos resonaron suavemente en el aire nocturno. El sonido era claramente diferente al de un cachorro de león, más agudo, más urgente. Nashipai aguzó el oído inmediatamente, reconociendo que algo iba muy mal. Se dirigió hacia la entrada y esta vez, cuando Nosikitok intentó bloquearla, la leona mayor la empujó con fuerza. Lo que Nashipai vio dentro de la guarida la dejó completamente conmocionada. 3 diminutos cachorros manchados yacían acurrucados en la oscuridad, con sus marcas de leopardo claramente visibles incluso a la tenue luz de la luna. Su reacción fue instantánea y violenta. Se abalanzó hacia adelante con un gruñido, decidida a matar a estos enemigos naturales antes de que pudieran convertirse en competidores. Los leopardos y los leones han luchado por el territorio y las presas durante millones de años. Y todos los leones saben instintivamente que deben eliminar a los cachorros de leopardo cuando los encuentran. Nosikitok se interpuso entre Nashipai y los cachorros con un rugido que sacudió las rocas a su alrededor. Las 2 leonas chocaron en una maraña de garras y dientes, rodando por el polvo fuera de la guarida. No era una pelea juguetona, sino una lucha seria entre compañeras de manada, algo que rara vez ocurre, excepto en los conflictos más graves. Nashipai era más grande y tenía más experiencia, pero Nosikitok luchaba con la fuerza desesperada de una madre que protege a sus crías. Oldonio observaba la pelea con creciente agitación, paseándose de un lado a otro y rugiendo su desaprobación. La cohesión de la manada es esencial para la supervivencia de los leones, y las peleas internas debilitan a todo el grupo. Tras varios segundos violentos, intervino con un rugido atronador, separando a las 2 hembras con su corpulencia. Ambas leonas retrocedieron jadeando, con sangre brotando de pequeñas heridas en los hombros y la cara. El macho dominante se acercó a la entrada de la guarida y esta vez nadie intentó detenerlo. Bajó su enorme cabeza y miró dentro, con sus ojos dorados, estudiando a los 3 cachorros de leopardo. Estos lo miraron fijamente, demasiado jóvenes para comprender que estaban ante el mayor enemigo de su especie. Durante un largo momento, todo quedó en equilibrio. Un solo zarpazo de la enorme pata de Oldonio podría acabar con las 3 vidas al instante. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino de estos cachorros de leopardo, sino también si Nosikitok seguiría formando parte de su manada. Oldonio tomó una decisión y comenzó a avanzar lentamente hacia la guarida, con intenciones poco claras. Oldonio olfateó cuidadosamente a cada cachorro con su enorme nariz, casi del tamaño de sus cuerpos. Los cachorros de leopardo permanecieron completamente inmóviles, paralizados por el instinto ante la presencia de este gigantesco depredador. Después de lo que pareció una eternidad, el gran macho hizo algo completamente inesperado. Se dio la vuelta y salió de la guarida sin hacerles daño. Se acomodó en una roca cercana, comunicando claramente que toleraría esta inusual situación, al menos por ahora. Los científicos que más tarde estudiaron este increíble suceso teorizaron que la decisión de Oldonio se debió a que reconoció el estado emocional de Nosikitok. Los leones machos son más inteligentes y emocionalmente conscientes de lo que la mayoría de la gente cree. Él había sido testigo de su dolor tras perder a sus cachorros, había visto su depresión y aislamiento. Quizás comprendió, de la forma en que los leones comprenden estas cosas, que estos cachorros de leopardo estaban curando algo roto dentro de su compañera de manada. Nashipai y Selenkai fueron menos tolerantes. Se mantuvieron alejados de la guarida, gruñendo ocasionalmente para mostrar su desaprobación, pero sin desafiar directamente la decisión de Oldonio. En la sociedad de los leones, la palabra del macho dominante es ley.
Si él toleraba a estos extraños cachorros manchados, las hembras lo aceptarían a regañadientes, aunque todos sus instintos les dijeran que eso estaba mal. La unidad de la manada se había puesto a prueba, pero se mantuvo, aunque por poco. Durante los días siguientes, Nosikitok se dedicó por completo a sus cachorros adoptivos. Los amamantaba cada pocas horas, los limpiaba con su áspera lengua y los mantenía calientes durante las frías noches del desierto. Los cachorros se fortalecieron rápidamente y sus diminutos cuerpos se llenaron al recibir la nutrición que tanto necesitaban. Sus ojos, que apenas se abrían cuando los encontró, ahora miraban a su alrededor con creciente curiosidad y conciencia. Lo más notable era la naturalidad con la que Nosikitok desempeñaba sus deberes maternales. Enseñó a los cachorros a responder a sus bajos sonidos de llamada, las mismas vocalizaciones que las leonas utilizan con sus propias crías. Cuando uno de los cachorros se alejaba demasiado de la entrada de la madriguera, ella lo recuperaba con suavidad, llevándolo de vuelta por el cuello. Cuando jugaban demasiado bruscamente entre ellos, los separaba con una suave pata, exactamente como haría cualquier buena madre. Al final de la primera semana, los cachorros de leopardo casi habían duplicado su tamaño. Sus manchas se hicieron más definidas, sus pequeñas patas se fortalecieron y comenzaron a mostrar la curiosidad juguetona característica de todos los felinos jóvenes. Se revolcaban unos sobre otros, practicaban saltando sobre la cola temblorosa de Nosikitok e intentaban valientemente trepar por las rocas cercanas a la entrada de la madriguera. Sus suaves chirridos llenaban el aire cada vez que Nosikitok regresaba de sus breves salidas de caza. Lo que hacía que esta escena fuera tan conmovedora era ver a estos enemigos naturales conviviendo pacíficamente. Durante los periodos de descanso, Nosikitok se tumbaba de lado mientras los tres cachorros de leopardo trepaban por ella, utilizando su enorme cuerpo como su parque infantil personal. Ella los observaba con la misma expresión paciente y cariñosa que cualquier madre muestra hacia sus hijos. Las fronteras entre especies parecían disolverse en estos tranquilos momentos de puro afecto maternal. Incluso los demás miembros de la manada comenzaron a suavizarse ligeramente. Oldonio a veces se sentaba cerca de la guarida, esencialmente haciendo guardia mientras Nosikitok iba a beber agua o a hacer sus necesidades. Nunca interactuaba directamente con los cachorros, pero su presencia los protegía de otras amenazas. Nashipai, aunque seguía desaprobando la situación, dejaba de gruñir cada vez que captaba su olor en el viento. Pero mientras la manada se adaptaba a esta familia inusual, seguían sin saber que acechaban peligros mayores en el territorio circundante. Se había avistado una coalición de 3 leones machos nómadas a solo 5 millas de distancia, y cada día se acercaban más a la guarida de Nosikitok. Los 3 machos nómadas eran guerreros enormes y curtidos en 1000 batallas que llevaban meses vagando por la sabana en busca de un territorio que reclamar como propio. Estas coaliciones de machos se encuentran entre las fuerzas más peligrosas de la naturaleza africana. Viajan juntos, cazan juntos y luchan juntos, lo que los hace casi imparables. Su objetivo es siempre el mismo: encontrar una manada, matar o ahuyentar al macho residente y apoderarse de sus hembras y su territorio. Los machos nómadas también tienen otra costumbre brutal que garantiza su legado genético. Matan a todos los cachorros que encuentran, independientemente de su edad o especie. Esto obliga a las hembras a volver a entrar en celo en cuestión de semanas, lo que permite a los nuevos machos engendrar su propia descendencia. Se trata de una dura estrategia de supervivencia que ha evolucionado a lo largo de millones de años y que significa que los cachorros de leopardo de Nosikitok corrían un grave peligro, más allá de la relación natural entre depredador y presa con los leones. Los nómadas habían captado el olor de la manada de Oldonio en el viento de la mañana. Ahora se movían con determinación, cubriendo terreno rápidamente, con sus enormes patas dejando profundas huellas en el suelo arenoso. Estos machos estaban en su mejor momento, entre 5 y 8 años, la edad en la que los leones machos son más poderosos y agresivos.
Cada uno pesaba más de 400 kilos de puro músculo y furia. Oldonio detectó su presencia esa tarde. Su reacción fue inmediata e instintiva. Comenzó a patrullar los límites de su territorio, marcando con su olor cada árbol y cada roca, rugiendo desafiante en la distancia. Sus profundos rugidos se propagaron por kilómetros a través de las llanuras, advirtiendo a los intrusos que este territorio estaba reclamado y defendido. Pero su manada era pequeña, y él era solo un macho contra 3. Las probabilidades no estaban a su favor. Si esperas que esta extraordinaria familia sobreviva a lo que se avecina, por favor, deja un me gusta en este vídeo. Nos ayuda mucho a seguir trayéndote estas increíbles historias reales del mundo natural. Nosikitok percibió la tensión de inmediato. Los leones se comunican a través de un sutil lenguaje corporal y señales olfativas que los humanos apenas pueden percibir. Ella sabía que se avecinaba un grave peligro y su primer instinto fue proteger a sus cachorros. Comenzó a pasar más tiempo en la entrada de la guarida, observando el horizonte con ojos alertas y preocupados. Los cachorros de leopardo, que ahora tenían 3 semanas, percibieron la ansiedad de su madre adoptiva y se mantuvieron cerca de ella, con su alegría atenuada. El problema era que la ubicación de la guarida, aunque buena para la protección diaria, estaba demasiado cerca del territorio central de la manada. Si se desataba una pelea entre Oldonio y los machos nómadas, ocurriría cerca de sus cachorros. Tomó una difícil decisión. Tendría que trasladarlos a un lugar más remoto, donde la violencia de los combates entre machos no llegara. Pero trasladar a los cachorros siempre es arriesgado, especialmente a cachorros que huelen a leopardo en un paisaje lleno de depredadores. Esperó hasta el atardecer, cuando la luz menguante le proporcionaría algo de cobertura. Uno por uno, cogió a cada cachorro y comenzó el peligroso viaje hacia una guarida secundaria que había descubierto semanas antes. Una grieta rocosa a casi 3 millas de distancia, escondida en un denso matorral de acacias. Los cachorros lloriqueaban durante el viaje, confundidos y asustados por el repentino cambio en su rutina. Durante el segundo viaje de vuelta para recoger a los cachorros que quedaban, Nosikitok se encontró con algo que le heló la sangre. Huellas frescas de leones, mucho más grandes que las de Oldonio, se cruzaban en su camino. Los machos nómadas habían penetrado más profundamente en el territorio de lo que nadie había imaginado. Estaban cerca, quizás a menos de 1,5 kilómetros. Podía oler su aroma extraño en la brisa de la tarde, el olor fuerte y agresivo de los machos que buscan pelea. Nosikitok tenía un cachorro aún esperando en la antigua guarida y 2 ya en la nueva ubicación. Se encontraba atrapada entre 2 opciones imposibles y en algún lugar de la oscuridad creciente, 3 de los depredadores más peligrosos de África se acercaban a su posición. Nosikitok tomó su decisión en cuestión de segundos. Corrió de vuelta hacia la vieja guarida, donde el tercer cachorro esperaba solo, moviéndose más rápido que en cualquier otro viaje anterior. Todos sus instintos le gritaban que se estaba acabando el tiempo. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido y a lo lejos podía oír los rugidos profundos y amenazantes de los machos nómadas anunciando su presencia. Estaban desafiando a Oldonio, retándole a luchar por su territorio y su manada. La leona llegó a la vieja guarida jadeando, con los costados agitados por la desesperada carrera. El cachorro de leopardo que quedaba lloraba frenéticamente, tras haber sido abandonado solo durante casi 20 minutos, una eternidad para un animal tan joven. Lo cogió con suavidad pero con rapidez, y de inmediato emprendió el viaje de regreso a la nueva guarida. Pero ahora se enfrentaba a un terrible problema. La ruta más directa la llevaría directamente a través de la zona donde probablemente se enfrentaran los machos. Eligió un camino más largo, dando un amplio rodeo por un terreno más accidentado. El suelo era rocoso y desigual, lo que ralentizaba su avance. Los arbustos espinosos le arañaban el pelaje y le arañaban al cachorro que llevaba, pero ella siguió adelante sin descanso. Por encima de ella, la luna llena y brillante iluminaba el paisaje con su luz plateada, hermosa para los ojos humanos, pero peligrosa para una leona que intentaba moverse sin ser vista con su preciosa carga. Entonces lo oyó, los sonidos de la lucha estallando a sus espaldas.
Oldoño se había enfrentado a los machos nómadas y la batalla era feroz. Los rugidos eran ensordecedores, mezclados con gruñidos de rabia y dolor. Los leones rara vez luchan a muerte, pero cuando lo hacen es una aterradora muestra del poder bruto de la naturaleza. 4 enormes machos, cada uno con un peso superior a los 180 kilos, se destrozaban mutuamente con garras y colmillos diseñados para matar presas mucho más grandes que ellos. El corazón de Nosiquitok estaba dividido entre 2 lealtades. Cada fibra de su ser quería volver y ayudar a Oldoño. Los miembros de la manada deben apoyarse mutuamente en la batalla. Pero tenía a esos cachorros que dependían de ella, esperándola. Si los abandonaba ahora para unirse a la lucha, morirían solos en la oscuridad. Siguió avanzando. Cada paso que se alejaba de la batalla le parecía una traición a su compañero de manada que luchaba solo. Los sonidos de la lucha se volvían cada vez más desesperados. Podía distinguir la voz de Oldoño entre el caos. Estaba recibiendo una paliza de los 3 machos más jóvenes. Ni siquiera el león más valiente y fuerte puede derrotar a 3 oponentes a la vez. Los rugidos de Nashipai y Selenkai se unieron a la batalla y las hembras se apresuraron a ayudar a su macho. En circunstancias normales, Nosiquitok estaría allí con ellos, utilizando su fuerza colectiva para ahuyentar a los intrusos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente solo fueron 30 minutos, Nosiquitok llegó a la nueva guarida. Colocó al tercer cachorro con sus hermanos, que inmediatamente se arrastraron hacia su madre adoptiva, desesperados por recibir consuelo y leche después de la traumática separación. Les dejó mamar brevemente, con sus pequeños cuerpos temblando contra ella, pero no podía quedarse. Los sonidos de la batalla se estaban desvaneciendo, lo que podía significar la victoria o una terrible derrota para Oldoño. Tomó una decisión que demostró lo complejas que pueden ser las emociones de los animales. Escondería a los cachorros en lo profundo de la grieta, bloquearía la entrada con matorrales y rocas y luego volvería para ayudar a su manada. Los cachorros de leopardo estaban tan a salvo como ella podía garantizarles por ahora. Su lealtad hacia Oldoño y sus hermanas leonas le exigía luchar junto a ellas, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Mientras Nosiquitok corría de vuelta hacia la batalla, la noche se quedó en silencio. No se oían rugidos ni gruñidos, solo un silencio siniestro y terrible que solo podía significar una cosa. La lucha había terminado y ella estaba a punto de descubrir si su manada había sobrevivido o había sido destruida. Nosiquitok llegó al campo de batalla y se encontró con una escena devastadora. El suelo estaba destrozado por la lucha, los arbustos aplastados y manchas oscuras de sangre marcaban la tierra donde el combate había sido más intenso. Oldoño yacía de lado, respirando con dificultad, con su magnífica melena enmarañada de sangre y suciedad. Tenía profundas marcas de garras en los hombros y la cara, y uno de sus ojos estaba tan hinchado que no podía abrirlo. Pero estaba vivo y, lo que es más importante, seguía allí, no lo habían expulsado. Los 3 machos nómadas se habían retirado, pero no muy lejos. Estaban a solo 50 metros, observando y esperando. Los 3 tenían heridas de la batalla, orejas desgarradas, caras sangrantes, cojera. Nashipai tenía un profundo corte en la parte trasera y Selenkai cojeaba de la pata delantera derecha. La lucha había sido brutal para todos los involucrados, pero no había terminado. Los nómadas se estaban reagrupando, preparándose para un segundo asalto. Nosiquitok se colocó entre el herido Oldoño y los 3 intrusos, uniéndose a Nashipai y Selenkai en una línea defensiva. Ahora las hembras de la manada estaban unidas, juntas como debían estar. Los machos nómadas vieron a la recién llegada y evaluaron el cambio en la situación. 4 leones contra 3. Las probabilidades habían cambiado, aunque no de forma decisiva. El nómada más grande, un enorme macho con la melena de puntas negras, rugió desafiando directamente a las hembras. Lo que sucedió a continuación demostró por qué las leonas se consideran la verdadera columna vertebral de cualquier manada. Mientras que los leones machos son más grandes y fuertes, las hembras son más rápidas, más ágiles y cuando luchan juntas, increíblemente coordinadas.
Las tres leonas no esperaron a que los machos volvieran a atacar, sino que cargaron primero, moviéndose como una fuerza unificada. Su estrategia fue perfecta. Nashipai atacó la garganta del gran macho. Selenkai atacó sus vulnerables cuartos traseros y Nosikitok apuntó a sus patas delanteras tratando de derribarlo. El macho nómada fue tomado por sorpresa por sus agresivas tácticas. Tropiezo hacia atrás, tratando de defenderse de tres atacantes simultáneamente. Sus dos hermanos corrieron a ayudarlo, pero ahora se enfrentaban a un grave problema. Detrás de las hembras que luchaban, Oldonio se había puesto en pie. A pesar de sus heridas, a pesar de su agotamiento, el macho de la manada no estaba acabado. Cojeó hacia adelante con un rugido que sacudió el suelo y, de repente, los nómadas se encontraron rodeados. La batalla que siguió fue más rápida y caótica que la primera pelea. Los leones se movían en un borrón de pelaje leonado y garras relucientes, con rugidos que rasgaban el aire nocturno. Nosikitok sintió unas garras arañándole el costado, pero ignoró el dolor y se concentró por completo en proteger a su manada. Ella y sus hermanas leonas luchaban con el valor desesperado de las madres que defienden su hogar, porque eso era exactamente lo que estaban haciendo. Si esos machos se apoderaban de la manada, todos los cachorros del territorio morirían, incluidos 3 bebés con manchas especiales escondidos en una madriguera a 3 millas de distancia. El punto de inflexión se produjo cuando Nashipai consiguió clavar sus mandíbulas en la pata delantera del macho grande. Este gritó de dolor y furia, agitándose violentamente para soltarla. En ese momento de distracción, Oldonio se abalanzó sobre él con todo el peso de sus 200 kilos y ambos machos cayeron en una maraña de extremidades y dientes. El impacto fue tremendo, levantando una nube de polvo que ocultó brevemente a los luchadores. Cuando el polvo se disipó, el macho nómada se alejaba cojeando gravemente, con sangre brotando de múltiples heridas. Sus hermanos, al ver a su líder herido y enfrentándose a una oposición decidida, hicieron el cálculo que todos los animales hacen en la naturaleza. No valía la pena morir por este territorio. Podían encontrar presas más fáciles en otros lugares. Lentamente, con frecuentes miradas hacia atrás y rugidos desafiantes para salvar las apariencias, los 3 nómadas se retiraron a la oscuridad. La manada había ganado, pero a un precio terrible. Mientras Nosikitok miraba a sus compañeros heridos, especialmente a Oldonio, que apenas podía mantenerse en pie, se dio cuenta de que sus problemas estaban lejos de haber terminado. En la selva africana, la debilidad atrae a los depredadores como la sangre atrae a los tiburones, y todos los cazadores en kilómetros a la redonda pronto sabrían que esta manada era vulnerable. Los días siguientes fueron críticos para la supervivencia de la manada. Las heridas de Oldonio eran tan graves que no podía cazar ni patrullar el territorio con eficacia. Pasaba la mayor parte del tiempo descansando a la sombra, lamiéndose las heridas y dependiendo de sus leonas para que le proporcionaran comida y seguridad. Nashipai y Selenkai se hicieron cargo de las tareas de caza, trabajando juntas para abatir presas más pequeñas que 2 leonas podían manejar solas. El territorio de la manada quedó sin marcar, sus fronteras sin defender, una situación peligrosa que atrajo a nuevos rivales. Pero algo extraordinario ocurrió durante este periodo de recuperación. Nosikitok llevó a los 3 cachorros de leopardo de vuelta a la guarida principal, y por primera vez toda la manada los aceptó de verdad. Quizás fue porque Nosikitok había demostrado su lealtad luchando junto a ellos cuando más importaba. Quizás los otros leones finalmente comprendieron que estos cachorros manchados no eran una amenaza, sino simplemente bebés que necesitaban protección. Fuera cual fuera la razón, las barreras entre especies continuaron disolviéndose. Nashipai, que inicialmente había intentado matar a los cachorros de leopardo, ahora toleraba que durmieran cerca de su propio lugar de descanso. Selenkai los acicalaba de vez en cuando con su áspera lengua, de la misma manera que acicalaba a los cachorros de león. Incluso Oldonio, durante su recuperación, permitía que los bebés leopardo jugaran cerca de él sin mostrar ninguna agresividad. Los cachorros, que ahora tenían más de un mes, prosperaban bajo este inesperado cuidado colectivo, haciéndose cada día más fuertes y seguros de sí mismos.
Los cachorros de leopardo comenzaron a mostrar comportamientos propios de su especie. Eran más solitarios que los cachorros de león y a menudo exploraban solos en lugar de en grupo. Su instinto de trepar era increíblemente fuerte. A las 6 semanas de edad, podían escalar árboles que los cachorros de león ni siquiera intentaban. Nosikitok observaba estas diferencias con paciente curiosidad en lugar de preocupación, comprendiendo de alguna manera que estos niños, aunque no eran de su propia especie, necesitaban desarrollarse de acuerdo con su propia naturaleza. Los científicos que más tarde documentaron esta adopción estimaron que los cachorros de leopardo permanecieron con Nosikitok durante aproximadamente 3 meses antes de que comenzaran a aflorar sus instintos naturales de convertirse en cazadores solitarios. En realidad, esto se acerca al calendario natural. Las madres leopardo suelen empezar a enseñar a sus cachorros a ser independientes alrededor de esta edad. La transición fue gradual, y los jóvenes leopardos pasaron más tiempo lejos de la manada, hasta que finalmente establecieron sus propios territorios en los alrededores. Lo que hace que esta historia sea tan profunda es lo que nos enseña sobre la naturaleza del amor maternal. Nosikitok tenía todas las razones biológicas para rechazar o matar a estos cachorros. Eran de una especie diferente, competidores naturales y un gasto para sus recursos. Sin embargo, eligió la compasión por encima del instinto, la curación por encima del odio. Su decisión de proteger a estos leopardos, incluso con un gran riesgo personal, nos recuerda que los lazos entre madre e hijo pueden trascender incluso la programación evolutiva más profunda. Si esta increíble historia real te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nunca estos increíbles documentales sobre el mundo natural. Tu apoyo nos ayuda a dar a conocer más historias extraordinarias como esta. Tenemos muchas más historias fascinantes sobre la vida salvaje esperándote. Haz clic en el siguiente video para continuar tu viaje por las extraordinarias vidas de los animales africanos. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has sido testigo de un acto inesperado de compasión en la naturaleza? Nos encanta escuchar tus historias y experiencias. El último avistamiento confirmado de Nosikitok con sus cachorros de leopardo adoptivos fue 3 meses después de que los encontrara debajo de ese árbol de acacia. Los 3 leopardos sobrevivieron hasta alcanzar la independencia. Un logro notable si se tiene en cuenta que el 70% de los cachorros de leopardo mueren antes de llegar a la edad adulta. La propia Nosikitok crió con éxito a sus propios cachorros de león al año siguiente, demostrando que su capacidad de amar era infinita y se extendía tanto a su propia especie como más allá. En la vasta naturaleza salvaje africana, donde la supervivencia lo es todo, ella le mostró al mundo que a veces la mayor fortaleza no radica en seguir las reglas que la naturaleza ha escrito, sino en tener el valor de romperlas por amor.